Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Sois todos bien recibidos en mi cocina festiva para este periodo de Adviento. Hoy te traigo una receta que rompe con los típicos platos de Navidad. Una ensalada templada de judías verdes con atún, ligera, sabrosa y perfecta para equilibrar tanto roscón y tanto turrón que llevamos ya entre pecho y espalda. Si quieres un entrante o una guarnición navideña, rápida, elegante y que va a sorprender en tu mesa, quédate porque esta receta te va a encantar. Muchísimas gracias. Comenzamos con el paso a paso. Queridos amigos, vamos a comenzar con la receta. Para ello, primero pelamos y quitamos las hebras laterales de las judías verdes. Sí, este paso que muchos se saltan, pero que marca una gran diferencia en el resultado final de este plato. Y después de un buen lavado, quedan ya perfectas para utilizar en nuestra receta. Porque sí, porque en la comida de cada día y sobre todo en Navidad, hasta las judías verdes se nos visten de gala. Y quédate hasta el final porque te enseño los trucos para que las judías te queden bien tiernas, verdes y perfectas como la ocasión merece. Ahora vamos con las patatas, las pelamos sin prisa pero sin pausa. Y con las judías verdes limpias y listas, ahora las cortamos en tiritas finitas o en juliana, para que cada hebra quede suave y deliciosa. Este corte es rápido, elegante y perfecto para un plato navideño que sorprende por su sabor simple y espectacular. Quédate ahí que esto ya comienza a tomar forma. Ahora vamos a seguir con las patatas que ya las tenemos peladas y limpias. Las cortamos en cuadraditos uniformes y pequeños para que se cocinen rápido y queden tiernas por dentro. Este paso parece simple, pero aquí comienza la magia. Cada cubito nos va a aportar textura y ese sabor reconfortante que tanto nos gusta en Navidad. Ahora las cubrimos con agua, le ponemos un poquito de sal y lo ponemos todo a cocer. Agua, sal y judías con patatas, para que se hagan a la vez y que queden tiernas, pero con ese punto al dente que las hace irresistibles. En otro caso, ponemos huevos con agua fría y una pizca de sal. Cuando rompan a hervir, contamos 10 minutos. Pasado el tiempo, los sacamos y directos al agua helada o a agua con hielo. Este truco detiene la cocción y deja la yema perfecta, cremosa y sin pasarse. Todo va avanzando a la vez. La cocina huele a hogar y esto ya empieza a tener sabor a Navidad. Mientras nuestras judías terminan de cocerse, vamos a preparar la base cremosa que hará que esta ensalada sea inolvidable. En un mortero ponemos un poco de sal y las yemas cocidas de 2 huevos y las machacamos con cariño hasta obtener una pasta. Si quieres un toque extra de sabor, ahora puedes añadir medio diente de ajo, le dará un guiño delicioso. Seguimos machacando y vamos incorporando aceite de oliva virgen extra poco a poco, hasta conseguir una pasta ligera, cremosa y sedosa. Le ponemos un toque de vinagre balsámico al gusto, que le aportará esa acidez justa para que el plato quede completamente equilibrado. Para cerrar, una cucharada de perejil fresco o seco que le da ese aroma y color que hace que hasta los platos más simples parezcan de fiesta. Bueno amigos, si aún estás por aquí, aprovecho para animarte a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de recetas festivas, deliciosas, pero sencillas y tradicionales como las de toda la vida. Comparte esta receta con las personas que tú pienses que le puede salvar el almuerzo, el entrante o la guarnición de uno de sus platos navideños. Y como siempre, os animo muchísimo que me escribáis comentarios, intento contestaros a todos
Con estos simples gestos que son gratis, apoyáis el canal y me hacéis muy feliz. Queridos amigos, aunque se me hayan perdido los clics de la imagen, no pasa nada porque os lo cuento paso a paso. Una vez que las judías estén tiernas, las sacamos a un recipiente con agua y hielo. Esto no solo corta la cocción, sino que también mantiene ese verde intenso que hace que el plato luzca espectacular. Después las escurrimos muy bien y las colocamos en un plato individual o, si prefieres, en una fuente grande para compartir. Y aquí viene el toque estrella: añadimos por encima el atún, que aporta sabor, textura y ese contraste que convierte esta ensalada templada en un plato navideño delicioso y elegante. Y ahora, como toda buena faena que se precie, rematamos nuestra ensalada templada. Añadimos los huevos cocidos y cortados, seguidos del aderezo cremoso que preparamos con tanto mimo, unas láminas finas de queso parmesano que aportan sabor y elegancia, y para terminar, un hilo de aceite de oliva virgen extra que le da un brillo irresistible. Y listo. Así tenemos un plato navideño que es ligero, sabroso y espectacular a la vista. Perfecto para sorprender en cualquier mesa estas fiestas. Bueno amigo, pues aquí os dejo con el resultado final. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más platos que entran con fuerza y elegancia en tu cocina. Nos vemos en la próxima, que promete más sabor y emoción. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, os deseo que paséis un maravilloso día. Mirad qué pedazo de ensalada nos hemos preparado en un momento. Y el próximo día, más. Muchas gracias. Chao, chao.